Hola a todos mis amigos de YouTube. Yo soy Andrea Flores, estoy estudiando y trabajando aquí en Alemania hace 3 años y hace un tiempo he querido subirles como un update, un resumen de todo lo que ha sido como mi experiencia estudiando aquí la maestría y trabajando. Varios de ustedes me escriben a Instagram preguntándome algunas dudas que tienen sobre cómo es venir aquí a Alemania, qué tan difícil es estudiar acá. Y también algunas otras personas me dicen que les gustaría saber cómo ha sido mi historia con mi novio. Logré llegar a Alemania en el 2021 para empezar una maestría en la Universidad de Stuttgart para un programa con una duración de 2 años. El programa que yo estoy haciendo, el nombre es súper largo: Maestría en Ciencias en Ingeniería de Procesos para Calidad del Aire, Gestión de Residuos y Aguas Residuales. Yo tengo un pregrado en Ingeniería Ambiental y este programa está muy enfocado como de tratar la calidad del aire, los residuos sólidos y las aguas residuales. Quiero contarles un poco de cómo fue que conocí a mi novio antes de continuar con esta otra parte de la historia. Mi novio se llama Jeff y él es de Taiwán. Él también estudia Ingeniería Ambiental y empezamos a estudiar la misma maestría. Con él fue que tuve como una clase de alemán intensivo que nos dan a todos antes de empezar la maestría y él estaba ahí y él me parecía súper tierno y tenía muchas ganas de conocerlo. Entonces la primera vez que lo vi fue como en clase y era la única persona que no se movía. No se movía y hacía el cabello negro y súper liso y yo, es él. Nos empezamos a hablar de a poquito. Éramos solo amigos, yo pensaba que él era como muy diferente a mí, entonces que no había posibilidad de que pasara nada. Entonces seguimos así como amigos, pero él tenía detalles muy bonitos conmigo, ¿no? Pero creo que él no estaba como seguro de si yo le gustaba y yo tampoco estaba tan segura. Hasta que bueno, en un momento en alguna comida de amigos a la que él me invitó que fuera con él, como que me di cuenta que realmente tenía sentimientos hacia él, pero él no sabía. Que hablamos de muchas cosas y terminamos hablando de los dos. Y ahí nos dimos cuenta que realmente nos gustábamos, pero pues que estábamos confundidos y no sabíamos si era así o no. Y decidimos como empezar nuestra relación. Y eso fue como 3 meses después de que yo llegara a Alemania. Desde entonces hemos estado juntos, pasando como por todas estas etapas de la maestría juntos. Mi experiencia desde el comienzo hasta ahora es lo que les quiero contar en este momento. Yo tenía que empezar la maestría en octubre del 2021, pero la cita con la embajada se me demoró bastante. La tuve en septiembre y generar la visa se tardó 2 meses. Así que yo llegué acá en noviembre, todos mis compañeros habían empezado clases, ya se habían acomodado más aquí a su habitación y a cómo es vivir acá un poco, pero pues yo llegué con todo encima. El primer mes que estuve aquí fue un poquito agobiante porque conocí muchísima gente las primeras semanas. También estaba haciendo muchísimo frío, yo nunca había experimentado el invierno. También es la primera vez que estaba yo sola viviendo y además tenía como las clases en inglés, que yo entendía inglés, pero obviamente era la primera vez en mi vida que todo era en inglés. No entendía nada. Yo no sabía cómo mis compañeros hacían preguntas porque yo ni siquiera sabía en dónde iba el profesor. Y además el primer semestre fue como de los semestres más pesados académicamente porque teníamos que ver 6 materias de 6 créditos cada una, y cuando son 6 créditos significa que los exámenes son de 2 horas. Yo no sabía que solamente se hacía un examen por semestre para cada materia. Aquí no habían presentaciones, trabajo en grupo, quizzes, no había nada de eso, solamente un examen al final. Y otra cosa que yo no sabía es que muchas de las cosas que explicaban en clase ni siquiera las iban a preguntar. Teníamos que basarnos como en un golden folder que tenían unos compañeros de generaciones anteriores para nosotros estudiar y prepararnos para esos exámenes. Digamos que teníamos exámenes en marzo y yo lo supe como en febrero. Ya era demasiado tarde para yo prepararme para todos los exámenes y yo de verdad no tenía idea que para cada examen debía dedicarle mínimo 60 horas de estudio. Así que fue un choque, la verdad, bastante fuerte. Yo sentía que los demás sí iban bien, los demás sí entendían, que yo era la que no entendía nada, la tonta del salón, no sé. Muy frustrante porque al final de esos exámenes, tengo acá la lista de mis notas, perdí casi todo. O sea, solamente pasé 2. Un examen no lo presenté y perdí 3. Uno lo perdí fue porque el profesor perdió mi examen, o sea, no lo encontraron, así que me pusieron como perdido y me tocó volverlo a hacer. Pero los otros 2 que perdí sí fue porque no había estudiado con tiempo. El hecho de haber perdido 3 materias en el primer semestre me llevó a tener un segundo semestre un poco más estresante porque tenía de nuevo materias nuevas
completamente nuevas y tenía que hacer 3 exámenes del semestre anterior, entonces la carga académica de por sí era bastante alta. Y hay que tener en cuenta que desde que yo llegué, desde como a los 2 meses, yo empecé a trabajar. Solamente trabajaba 1 o 2 veces a la semana, pero obviamente yo no estaba completamente enfocada en el estudio porque también necesitaba ganar dinero. Me hubiera gustado saber que podía escribir un poco menos de materias, no los 30 créditos, pero de pronto 20 créditos, para asegurarme de que yo pudiese pasar todos los exámenes y a la vez pues ganar el dinero que necesitaba. Otra desventaja, digamos, que tenía era que yo no sabía bien cómo manejar mis finanzas. Lo jugué mal porque yo tenía un crédito del ICETEX, se supone que debía durarme 1 año, no me duró 1 año, me tocaba compensar con trabajo. Si hubiera podido manejar mejor ese dinero ese primer año, seguramente me hubiera podido enfocar solamente en estudiar y ya el segundo año sí empezar a trabajar, ya con menos materias en mi currículum. Pero bueno, ya así se dieron las cosas. Entonces estaba trabajando, estaba estudiando y no estaba manejando bien ni mi dinero ni mi tiempo. Así que fueron como unas lecciones que tuve que aprender en ese primer año, que en este momento ya esas cosas no son así, ya aprendí mucho. Y además que cuando uno vive solo y más en otro país, uno tiene que ser muy responsable también con el cuidado personal, con dormir bien, con comer bien. Tampoco estaba comiendo bien, en fin. El hecho es que, bueno, llegamos al segundo semestre con 3 materias perdidas. Ese segundo semestre yo me acuerdo muy bien que entré a una clase de tratamiento de aguas y la primera clase se me salieron las lágrimas. Yo era como, no entiendo. O sea, es la primera clase y no entiendo nada de lo que está diciendo el profesor. Me fui al baño a llorar y yo dije, no, yo qué estoy haciendo acá. Yo no entiendo nada, no tengo las bases suficientes para entender lo que están hablando. Yo cómo voy a pasar las materias este semestre, todavía me quedan 3 semestres más en esta universidad, yo cómo voy a salir adelante. Y yo luego llegó una chica digamos que me consoló un poco, pero también me dijo como, si perdiste el semestre pasado, seguramente es porque tampoco le dedicaste el tiempo que necesitabas. Y yo como, bueno, sí, también es verdad. Así que volví al salón, seguí sin entender, pero esta vez sí fue como, voy a intentar entender como sea. Y yo no sé ustedes, pero a mí me da mucha ansiedad estar en clase y estar sentada por tanto tiempo poniéndole atención a alguien. Entonces eso también me complicó mucho entender. A lo largo de ese semestre entendí muchas más cosas. Había mejorado un poco en el tema de comer mejor y en dedicarle más horas de estudio. Sin embargo, me faltó dedicarle un poco más de esfuerzo porque en ese semestre perdí una materia. Solo fue una, afortunadamente, pero de las que ya había perdido el semestre anterior, volví a perder una de esas. Entonces ya llevaba de una materia 2 intentos fallidos. En esta universidad y en Alemania en general hay como una regla y es que si tú pierdes 2 materias, los 3 intentos, entonces te sacan de la universidad. Entonces digamos que ya llevaba una materia perdida 2 veces y una nueva que tenía que pasar también. Las notas que saqué al final siempre eran como de 4, de 3, aquí uno pasa con 1. Entonces esas notas la verdad eran muy malas, aunque al menos ya había pasado la mayoría en comparación al semestre anterior que solo pasé 2 y perdí 4. Era un avance, pero seguía siendo como muy baja nota y no es que yo sintiera tampoco que entendía todo. También en el examen lo que pasa es que el tiempo es muy corto para presentar los exámenes, que también es tener la habilidad de pensar rápido y de no confundirse con lo que te están preguntando. Y yo había estudiado tanto para uno de esos exámenes y entendí mal la pregunta y me quedó pues mal todo el cálculo y luego de que acabé el examen me di cuenta que lo había hecho mal. Me esforzaba y aún así no pasaba los exámenes con las notas que yo quería. Entonces así terminé el primer año. En total tenía 2 exámenes perdidos que tenía todavía que recuperar en el tercer semestre. El tercer semestre fue un semestre que me puso como al límite en el tema personal y también en el tema académico, porque en ese semestre pues hice otras materias, unas selectivas y las pasé, pero tenía que pasar obligatoriamente ese tercer intento de termodinámica. Era es el examen que más me ha costado. De verdad le he dedicado mucho tiempo a ese examen y otra vez por tercera vez tenía que volver a estudiar y es que era demasiado. Yo para ese examen estudié más de 150 horas en total, por lo que lo tuve que hacer 3 veces. Y aún así
Con el tema personal que les digo, también me hacía costar mucho poder concentrarme, poder enfocarme, poder estudiar para pasar esos exámenes. Yo me acuerdo muy bien en ese examen, ese día, yo estaba tan estresada que fui al baño como 2 o 3 veces a vomitar antes del examen. Me daba tanta ansiedad no pasarlo. Al final lo hice lo mejor que pude. Y el segundo examen que tenía que repetir era ingeniería mecánica. Y ese examen también me estudié y todo, pero tampoco estaba segura de si lo iba a pasar. Y antes de ese examen también estaba muy ansiosa, estaba temblando, estaba sudando, el corazón lo tenía a 1000 por hora. Nunca me había sentido tanto pánico, tanto estrés por un examen, porque yo sentía que mi futuro se iba a ir, que se iba a ir al carajo, sí. Así que yo estaba como en una etapa en la que tenía que dar de mí cuando no tenía nada de ánimo para hacerlo. Eso fue el tercer semestre hasta ahí. Ya les digo qué pasó con esos exámenes, pero quiero devolverme un poco para contarles qué pasó personalmente. Yo cuando llegué a Alemania estaba como idealizando muchas cosas de la vida, de mi familia, de Dios, de la gente. Entonces yo estaba como muy metida en el tema de la religión cuando llegué y estuve como en una iglesia los primeros meses, una iglesia cristiana, supongo, evangélica, no sé cómo se le diría. O sea, soy muy moral, o sea, quiero como que todo sea justo, que todo esté bien, que nadie merece que le hagan nada malo, cosas así. Nunca hago como cosas malintencionadas ni nada de eso. Y entonces esas personas me dijeron cosas muy fuertes y como que me estaban exigiendo como que fuera de cierta forma, que me vistiera también de cierta manera, que usara faldas largas, cosas así. Y yo nunca he sido así. Me gusta expresarme y usar colores y así. No le doy ningún tabú a usar shorts, ni mucho menos. En ese momento también me pinté el cabello y a ellos no les gustó nada. Como que no me podía sentir yo misma, pero como que igual trataba de defenderlos o de pensar que ellos estaban en lo correcto, pero yo la verdad no me sentía. Y también había como una disparidad en el tema de hombres y mujeres en esa iglesia, eso tampoco me gustaba, pero me costaba mucho entender eso. Yo no sabía dónde estaba mi propia opinión, no tenía ni idea cuál era. Ahí es cuando entra la historia con mi novio. Una vez fui con él es una persona que no cree y me sentí tan estresada de que le hicieran sentir mal o de que lo obligaran a hablar de Dios o algo así. Yo dije, no, yo me voy, no voy a volver acá, o sea, me siento súper mal. Entonces no volví a esa, pero no significa que no haya dejado de creer y de ser así súper religiosa. Entonces me metí a otra iglesia que o sea, fue algo que ya me rompió completamente. Estuve en esa iglesia como ese tercer semestre que les digo, en donde estábamos en la línea de tiempo. Y ahí yo iba todos los domingos, escuchaba absolutamente todo lo que dijeran, anotaba todo lo que dijeran. Luego empecé a ir los miércoles como a un grupo para hablar de Dios y la Biblia y así. Como el que dirigía esas sesiones era una persona extremadamente estricta, y siento que también era una persona bastante manipuladora y una persona que no veía como el cuadro completo y que creía siempre estar en lo correcto. Eso yo no lo vi, sino que yo creía todo lo que decía, hacía todo lo que decía, unido con un tema familiar personal. Yo estaba buscando o sea, inconscientemente, estaba buscando como una figura a la que seguir, una persona en la que confiar sin yo tener que pensar por mí misma como un modelo a seguir. Entonces, creo que erróneamente e inconscientemente lo escogí a él. Entonces yo todo lo que él decía, yo lo escribía, lo creía, todo. Esas sesiones se demoraban 3 horas y yo siempre volvía tarde a la casa, lo cual no era bueno tampoco es llegar tan tarde porque era peligroso, pero yo aún así iba y me quedaba a las 3 horas y así. Y cada vez que iba, volvía con reglas nuevas a mi relación con mi novio. Entonces empecé como a decir, no, creo que deberíamos hacer ahora las cosas así o así. Y nuestra relación era una relación que estaba saliendo muy bien, era una relación, la verdad, muy bonita, muy pura. Los dos nos apoyábamos mucho, o sea, era una relación que de verdad estaba sacando muchas cosas buenas de mí. Todas estas reglas en nuestra relación, en algún punto ya fue demasiado. Entonces, obviamente, mi novio empezó como a decirme como, creo que ya es demasiado. Entonces yo entré como en un conflicto interno porque
yo lo hacía porque ellos me dijeran, pero yo realmente no sabía qué quería yo y yo creía que si ellos lo decían ya era lo correcto, así que no me preguntaba si estaba bien o no, pero algo dentro de mí no estaba en paz. Eso fue como a finales de 2022 y entonces cuando ya se puso como más intenso ese tema, era cuando yo estaba como a un par de semanas de presentar esos exámenes. Entonces, lo que me rompió completamente emocionalmente y mentalmente fue cuando en algún momento esta persona que dirigía esos grupos, esos estudios bíblicos, como que yo le pedí consejo en mi relación, o sea, fue un error mío, o sea, yo no le pedí a mi novio que fuera conmigo, sino que yo le pregunté a ese señor sobre mi relación sin tener en cuenta primero hablarlo con mi pareja. Entonces, bueno, ese señor se metió muy en mi tema personal. O sea, dijo que, por ejemplo, en los videos de YouTube me decía que yo no tenía voz, que porque yo no estaba siguiendo a Dios como debía ser. También que yo estaba haciendo pecado cuando nadie me veía, que en mi cuarto no estaba el Espíritu Santo. O sea, me trató como si fuera una pecadora. También dijo algunas otras cosas que en este momento no me acuerdo, pero sí fue como que me dijo de que tenía que terminar con mi novio, porque él no creía en Dios y que eso no iba a traerme nada bueno. Así, entonces fue como que para mí mi novio es la persona más importante que tengo en Alemania y el hecho de que esa persona, primero que todo, hablara de mi vida personal y de mis proyectos personales como algo malo, y además que me dijera que rompiera una relación que me ha traído tantas cosas buenas, pero que me la estaba haciendo ver como algo malo, fue como algo que de verdad, algo que se llama disonancia cognitiva. Creo que ese sería el término, porque yo por dentro creía en algo, pero yo estaba haciendo cosas en las que no estaba de acuerdo, pero yo no sabía que no estaba de acuerdo. Yo pensé que era lo correcto. Entonces esto me generó internamente un conflicto emocional y mental muy fuerte, muy fuerte. Entonces desde este momento yo empecé a ver que todo estaba mal, que yo estaba mal, que Dios no me quería, que yo me iba al infierno, que yo era una persona malvada. O sea, en este momento se me quiebra un poco la voz porque de verdad me creí todo eso y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar todos los días y empecé a ver a mi relación como algo malo, como algo oscuro, como algo satánico. O sea, de verdad. Entonces como que ya no estaba disfrutando las cosas que yo disfrutaba con mi novio antes, ya no disfrutaba estar con él. Como que yo sentía que eso que yo estaba haciendo era malo, que tenía que irme de ahí porque si no me iba a ir al infierno. Entonces eso pasó mientras yo estaba haciendo los exámenes. Esto que acabo de contar es algo de verdad muy personal y quiero compartirlo porque cuando uno está en el exterior suele buscar como ese refugio a veces en personas que no son las personas correctas o personas que no saben cuidar de quién eres tú o personas que no conocen tu cultura, tu pasado, las cosas por las que has pasado en tu vida y suelen hacer este tipo de juicios tan fuertes y que si tú les vas a creer y vas a seguir todo lo que dicen, pues te vas a romper así también y es algo que no le recomiendo a nadie. Es muy importante saber cómo dónde se para uno y qué cree uno y acordarse uno cómo llegó acá y uno quién es como persona y confiar en eso y que no alguien que es de otro país y que no te conoce venga a decirte que tú no tienes voz y que lo que haces está mal. En ese momento no lo sabía así. En esa época nos íbamos para Taiwán con Jeff en abril y yo había acabado esos exámenes a finales de marzo. Entonces yo me fui así con esa depresión, pero en ese momento no sabía qué era. Yo me sentía mal todo el tiempo, no disfrutaba nada, no disfrutaba una buena comida, una buena compañía, no disfrutaba el sol, no disfrutaba absolutamente nada. Y yo siempre he sido una persona muy alegre, que me río, que le veo las cosas bonitas a la vida, a la gente. Empecé a pensar que todo el mundo estaba mal, pero yo en el fondo sabía que eso no era yo. Entonces estaba como que batallando por dentro con eso y eso me trajo a mí problemas gástricos. Entonces esa depresión y esos problemas gástricos me duraron alrededor de 5 meses. Fue de abril a agosto, literal. Me duró todo ese tiempo. Yo desafortunadamente en Taiwán hubo muchas cosas que no pude disfrutar porque estaba en esa batalla emocional por dentro. Trataba también de dar lo mejor de mí cuando no tenía nada por dentro que dar porque yo estaba mal hasta conmigo misma. Yo me trataba súper mal. Como que fue muy agridulce ese viaje. Y luego volvimos a Alemania y yo pensé que acá me iba a poner mejor, pero no, me puse peor. La verdad es que fue muy difícil. Olvidé contarles. Esos 2 exámenes los pasé afortunadamente.
el de termodinámica, que era el que había hecho ya 3 veces un compañero, Drumit. Te quiero, Drumit. Él es un compañero de India que fue a revisar mi examen por mí para ver si yo podía tener algunos puntos, porque yo estaba en Taiwán y no podía ir a la cita que los profesores dan para revisar el examen. Entonces me dijo que con la nota que me han dado perdía, pero él, yo no sé dónde encontró como 2 puntos y los profesores accedieron a dármelos y no perdí. Ay, saqué 4, que es como la nota más para pasar. Descansé mucho de que no iba a tener que volverme a Colombia. Yo dije, no, ya me tocó irme. Yo empecé el cuarto semestre. Iba un poco atrasada por el tema de las materias que había perdido, entonces en el cuarto semestre no empecé la tesis, sino que seguía teniendo otros exámenes. Pero entonces este tema de esa tristeza que tenía se complicó bastante, así que no podía pensar en estudio ni en nada y terminé pues en el hospital por 3 semanas porque mi cabeza literalmente no paraba de pensar, no paraba de sentirme mal, lloraba todos los días por horas y horas y horas. También estaba perdiendo muchísimo peso por lo que te estaba enferma del estómago por el mismo estrés y la misma depresión. Entonces era como un punto en el que ya no podía seguir con una vida normal, estaba muy muy mal. Allá me dieron algunos medicamentos que me ayudaron a calmarme, a no pensar y también alejarme un poco pues de todo. Fueron 3 semanas que me ayudaron a tranquilizarme mucho, pero sin embargo yo seguía sintiendo esta batalla interna, porque yo ya era más consciente de que yo era una buena persona, pero todavía les creía en el fondo lo que me habían dicho en la iglesia. No estaba todavía tan consciente de quién era yo, de dónde estaba, quién era mi pareja. Todavía como que lo veía como algo malo, esas cosas. Entonces, cuando ya salí del hospital me sentía mucho mejor, pero no paró ahí. Yo seguí llorando, seguí teniendo muchas decaídas, seguí yendo al doctor. Así fue hasta julio, agosto. Y en esa época, pues entonces no pude más. Entonces decidimos terminar con mi novio y fue algo muy difícil, pero era como que hay un punto en tu vida en el que tú ya ni siquiera tienes para darte a ti misma, entonces tampoco puedes darle al otro. Y yo como me sentía tan triste y necesitaba llorar tanto, yo no quería como cargarlo a él con eso, ¿sí? O sea, uno a veces solo quiere estar solo y llorar y llorar y llorar y no ver cómo uno mismo sale adelante y luego ya uno va a ser capaz como de querer a otros y darle tiempo a otros. Durante el tiempo que estuve en el hospital decidí si de registrar ese semestre y no terminarlo, pero una amiga muy linda, Jasmine, ella como que me fue a visitar y me convenció de que no lo hiciera, de que lo intentara. En esa época que estaba en el hospital también otra amiga como que me dijo eso, como yo tenía que acordarme por qué estaba yo en Alemania, que yo había venido a estudiar y que no me podía rendir ahora, que no me podía enfocar solamente en ese tema de la tristeza, aunque es algo muy difícil de salir, pero que me agarrara de ese objetivo y saliera de ahí pensando en eso. Como que me abrió los ojos y dije, yo vine aquí a esto y voy a terminarlo como sea. Entonces, después de que salí del hospital en medio de tristeza, en medio de depresión, estudié porque afortunadamente tuve una entrevista para hacer una tesis en Fraunhofer y ellos me aceptaron. Nada a mí me daba ánimos y esa fue la única cosa en esos 6 meses como de la que me pude agarrar y decir, esto no lo voy a soltar, por más que esté triste y por más de que quiera botar todo, voy a intentarlo. Si yo no pasaba esos exámenes, no podía hacer la tesis porque tenía que cumplir como un número de créditos. Para mi sorpresa y algo que me llenó de mucho orgullo en ese momento fue que yo pasé los exámenes. En el momento más hondo tuve las mejores notas que he sacado desde que llegué. Y eso me llenó como de tanto amor propio que no tenía en ese momento. Y darme cuenta que hay veces que uno llega a momentos muy difíciles, pero que también le sacan a uno lo mejor que uno tiene por dentro. Entonces al final eso significa que podía pasar a continuar mi tesis. Durante todo el mes de agosto ya eran vacaciones. Entonces yo en ese momento como no estaba con Jeff, me permití como simplemente dejar salir todo eso que tenía dentro. No le había sentido a nada
nada tenía alegría, todo en mi vida era como con un filtro gris. Entonces lloré todo lo que tenía que llorar, estuve en la cama todo el día, a duras penas salía a trabajar en un trabajo que tenía de pasear perros y luego seguir en la cama. Les juro que hasta me daba miedo ir a mercar, como que no creía que yo fuera capaz, yo creía que no era capaz de cocinarme algo, yo creía que no era capaz de salir adelante. Ya había pasado esos exámenes, pero yo sentía que hacer las cosas cotidianas era algo tan difícil, limpiar, cocinar, era como atravesar una montaña. Pero bueno, yo dije, voy a hacer cosas aunque no tenga ganas de hacerlas. Entonces fui a un museo de dinosaurios y me maquillé y la verdad la pasé bien y fue como una cita a solas. Luego fui a caminar, a hacer como senderismo, también sola, y fue como que muy bonito, muy pacífico. Abracé un árbol y fue como momentos que me di a mí misma, que necesitaba. Y creo que, bueno, al final como de este mes sola, me di cuenta que es que cuando uno está en el extranjero a veces mm, hay cosas que le ponen a uno al límite. En mi caso fue eso que les conté, pero hay un momento en que uno necesita como que parar y hacer una retrospectiva de todo eso que ha pasado para uno acordarse de quién es uno, porque hay tantos cambios tan rápido. Uno se le olvida en qué cree uno, de dónde vino, cómo llegó hasta acá, cuál era tu objetivo y cuál sigue siendo tu objetivo, de qué estás hecho, qué es lo que te gusta hacer, qué haces cuando estás solo. Como que todas esas cosas yo ya no sabía y como que ese tiempo sola me sirvió mucho. Por fin, sin exámenes, sin una responsabilidad emocional, porque como les digo, yo en ese tiempo sentí que ya no era una carga para mi novio porque no estábamos juntos. Entonces pude como dejar caer todo para yo poderme levantar otra vez. Ya en septiembre, a finales de agosto, me estaba sintiendo mucho mejor. Le dije a mi novio que si quería ir a un viaje conmigo. Y yo casi me arrepiento de haber dicho eso porque yo dije, no, ¿qué tal vayamos y no funcione y lo viera así? Yo no quería herirlo. Pero al final me dijo que sí. Y fue un viaje que hicimos a Estrasburgo. Ah, otra vez me voy a poner a llorar. Fue uno de los viajes más bonitos que he hecho. O sea, fue muy mágico. Es como un pueblo que está en el límite de Alemania y Francia. Y es como un pueblo súper lindo. Y estaba en verano, la gente se vestía con colores bonitos. Vimos gente bailar, el sol estaba así brillando, el cielo azul. Comimos helado, fuimos a un restaurante con unos amigos súper rico. Probé sapo y comí caracoles, todo era en francés, no entendíamos nada. En ese momento yo lo vi a él y fue como, ¿qué es lo que podemos perder si lo intentamos otra vez? Él estaba en la cocina y antes de que volviera como al comedor, le hice un letrerito preguntándole, ¿quieres ser mi novio? Y entonces él aceptó otra vez ser mi novio. De verdad, antes de que pasara eso, yo no tenía ninguna esperanza de que eso se volviera a arreglar. Pero tuve paciencia y dije, esto necesita tiempo y necesita trabajo y necesita como que cambiemos ciertas cosas. En este momento ya pasó un año y todo ha sido muy bonito otra vez, como que es incluso mejor de lo que era antes. Ahora es como algo mucho más fuerte. Ya después de que pasó eso, ya todas las cosas se empezaron a poner en su sitio. Ya después de que volvimos juntos y después de ese viaje, yo empecé la tesis en Fraunhofer, en la empresa que les digo que me aceptó. Y fue una época tan relajante porque por primera vez no tenía exámenes. Solo era ir a hacer mi tesis. Y era un tema que me gusta mucho. En esa época volví a Colombia con mi familia. Aprendí muchas cosas de todo lo que yo había cambiado como persona y todo lo que yo había crecido. Y ya volví aquí a Alemania y acabé mi tesis. Pedí un semestre de vacaciones en el que tuve la oportunidad como de estudiar alemán y de buscar una pasantía, porque desde que yo llegué a Alemania lo que más quería hacer era hacer una pasantía. Afortunadamente pude hacer un curso intensivo de alemán por mes y medio, que de verdad me cambió el chip de lo que yo sabía de alemán. Ya me atrevía mucho más a hablar y ya tenía más confianza en expresar lo que pensaba. Entonces decidí ponerme a aplicar para pasantía y no me lo van a creer. Pero empecé a aplicar y me llamaron más o menos a 6 entrevistas.
6 o 7 entrevistas. Yo la verdad no me lo podía creer. Yo pasé todas mis aplicaciones en alemán, mi hoja de vida y mi carta de motivación. Y yo creo que por eso me llamaron, pero aún así estoy muy impactada que me hayan llamado de tantas empresas. Incluso rechacé 2. Una porque no se acercaba mucho a lo que yo sabía y la otra porque ya me habían aceptado de otras 3. Y yo como, no, no me lo puedo creer. Estaba como todo el esfuerzo que había hecho para estudiar, para aprender alemán, como que ya se estaba viendo. Todas las 3 entrevistas fueron en alemán. Yo fui la que decidió cuál quería. En la que decidí entrar es BMW. Había querido mucho trabajar en una empresa automotriz. Yo quería mucho trabajar en el tema de cadena de suministro. Entonces voy a empezar a trabajar con ellos en ese tema. En eso es en lo que estoy en este momento. En teoría, este ya es como mi 7.º semestre. Yo hago estos 6 meses de la pasantía y ya acabo mi carrera. Y ya soy libre. Ya puedo empezar a trabajar, empezar a pagar mi deuda con el ICETEX y ya puedo pensar en que puedo ya quedarme a vivir aquí en Alemania. La verdad, perdón todo lo que me demoré, pero es que no sé cómo resumirlo más. Seguramente esta información le sirve a alguien. Sé que hay unos temas en los que no entré más a detalle porque el video ya es demasiado largo, como el tema de cómo aprendí alemán, cómo fue el tema de trabajar y estudiar con compañeros de otros países, como todas esas cosas, de pronto se las cuento en otro video. Bueno, eso es todo por el video de hoy, espero te haya gustado y pues nos vemos luego. Adiós.